Pues sí, yo soy egresada de una de las normales de Bogotá, de Colombia, una escuela normal de la comunidad salesiana, y en ese momento se estaba viviendo dentro de las comunidades el movimiento de la teología de la liberación. En medio de toda esta situación ya me graduó y al año siguiente me vinculo al magisterio de Bogotá. Después de un concurso en 1971. Soy egresada en el 70 y me vinculó en el 71 después de haber presentado un examen de concurso para ingresar. En ese momento se atraviesa un paro muy fuerte en Bogotá y en algunas regiones del país, un paro que dura casi 3 meses. Entonces los compañeros del colegio al que yo llego se encuentran en paro, de tal manera que yo soy la única que estoy laborando, porque en ese momento no tengo el acto administrativo que me da lugar a tener un nombramiento ya, y mis compañeros me plantean que es difícil que me vincule al paro, pues me pueden dejar sin el cargo. Desde ahí, entonces, pues se recorren algunas, en ese momento llamadas zonas, para hablar con los compañeros pues de la situación que se está enfrentando. En esa medida ya viene otro momento de paro fuerte por una reforma educativa que venía, y es la tecnología educativa. Entonces, desde esa tecnología educativa, el maestro empezaba a tener un lugar de objeto de la educación, y todo controlado, y Bogotá fue el piloto de esta reforma. Entonces, el sindicato se moviliza frente a ello, se hacen unos paros, y en ese momento de terminar el paro, con un planteamiento de que en los colegios, en las diferentes zonas, los maestros y maestros vienen desarrollando muchas propuestas pedagógicas, que nosotros no necesitamos que nos digan qué debemos hacer, y se plantea que el maestro es autónomo, y que desde la autonomía del maestro se plantean diferentes propuestas. Fruto de ese paro, en la Asociación Distrital de Educadores se decide conformar las comisiones pedagógicas. Se conforman comisiones de investigación, de lenguaje, de transformación de la escuela. Desde esa comisión de investigación y del trabajo que venimos realizando, entonces empezamos a plantear propuestas de investigación en nuestros colegios. Y siempre en el colegio por el cual pasé, en el cual estuve, desarrollamos junto con los compañeros propuestas de investigación, ya sea frente a la convivencia, frente a la lectura, dependiendo de los planteamientos que en el colegio se hicieran. En el movimiento pedagógico que es en todo el país, se realiza un congreso pedagógico para mostrar todas las prácticas pedagógicas que vienen desarrollando los maestros en el país. También se decide iniciar la revista Educación y Cultura, que ya va en su número 110. Bueno, me puedo equivocar en el número, pero pasan de 100 las revistas de educación y cultura.
con a veces limitaciones porque pues requiere de una inscripción y pues hay sectores muy apartados que sería donde más deberían llegar, pero pues las estrategias de divulgación en algunos momentos no eran las más pertinentes, pero hoy, a mi modo de ver, ya hay unas estrategias de divulgación. Cuando aparece sobre la tecnología educativa, el maestro es un objeto y tiene que ser controlado y en esa medida se plantea desde la federación la autonomía del magisterio, la autonomía del maestro, el maestro como productor de saber y la educación como cultura, la relación entonces entre pedagogía y cultura. En esa medida es que se dice que había varios proyectos y varias propuestas populares y entonces se dice que el maestro ahí está haciendo una producción, ya tiene una producción, ya sea frente al lenguaje o a las matemáticas o frente a las relaciones con la comunidad, y que éstas han ido planteando unas teorías, o sea que no se necesitan teorías externas, que si bien no vamos a negar a toda la producción que ha habido a través de la historia, también hay otras personas que producen ese saber y son los maestros. Y ese saber se produce desde la reflexión de su práctica, y la reflexión de la práctica no es solo escolar, sino que también es política, también es social, y entonces ese entramado es el que se va planteando. Entonces, en esa medida se fueron estableciendo esas relaciones con la comunidad. Y algo muy importante es que surgen redes en el país. Entonces, al haber hecho el Congreso Pedagógico, en ese congreso se ve que hay diferentes maestros realizando propuestas en diferentes lugares del país. Entonces, la región del Caribe conforma la Red Caribe, que está conformada por 5 departamentos en ese momento. Se conforma la Red de Occidente, se conforma, pues ya estaba la Comisión Pedagógica de Bogotá. Hay diferentes redes, y en ese momento las redes que se conforman se proponen impulsar el segundo Congreso Pedagógico. De igual forma, las redes que se conforman siguen movilizando a otros momentos. Pero ese momento de cresta luego tiene un bajonazo, porque se empieza a plantear que la pedagogía no es política y que lo que le compete al sindicato es la política. Entonces, en esa medida, se aplaza el Congreso Pedagógico porque vienen unas movilizaciones muy fuertes frente al estatuto docente, frente a diferentes leyes, en fin. Entonces el Congreso se va aplazando y se va aplazando, y empieza a surgir en diferentes sectores que el movimiento pedagógico se acabó. Bueno, las redes de maestros desde el movimiento pedagógico, porque nosotros y quienes hoy hacen parte de las redes
que están aquí unos compañeros de La Tulpa, de REAT, bueno, y de las otras redes que tenemos, nosotros estamos planteando que la red es una organización de maestros y maestras que trabajan frente a una propuesta común y que comparten esa propuesta y la comparten de una manera horizontal, se forman en la red y forman a otros desde el saber que han producido, pero fundamentalmente que esa red tiene una relación directa con la práctica en la escuela. O sea, redes existen en secretarías de educación, hay redes también desde lo económico, redes de todas formas, pero las redes pedagógicas para nosotros entonces son esas redes horizontales que tienen unas bases sociales que están en la escuela, en la comunidad, que tienen una práctica, que la práctica la piensan, la reflexionan en esos espacios de autoformación, de formación y que a su vez realizan formación con otros. Personas de las instituciones formadoras de maestros, personas que de diferentes movimientos sociales estaban participando en el movimiento, deciden entonces continuar ese proceso de formación, autoformación, fortalecer las redes. Y entonces, como ese apoyo a redes, surge la Expedición Pedagógica Nacional. Y surge desde la Universidad Pedagógica Nacional con personas, maestros de la universidad que estaban y hacían parte de ese movimiento y que también estaban atravesando la crisis que le planteaba, en la que se decía que desde el sindicato ya no tendría sentido tener un movimiento pedagógico, comisiones pedagógicas, en fin. La Expedición Pedagógica Nacional es un viaje por las escuelas de Colombia para hacer visible las formas de ser maestro, hacer escuela, construir comunidad educativa. Los maestros de diferentes colegios del país se convierten en expedicionarios para recorrer el país por unas regiones. La idea era pues extenderla a todo el país, pero en el primer momento es donde se encontraban las redes pedagógicas. Esos asuntos son la formación, la investigación, las formas organizativas, las prácticas pedagógicas y entonces surge también algunos asuntos emergentes que no se tenían previstos antes. Los expedicionarios, que son maestros, somos maestros de los diferentes niveles de educación, desde básica, primaria. En ese momento el preescolar no estaba. Hasta ahora se han dado las luchas por el preescolar, entonces por eso digo básica primaria, básica secundaria, la universidad. Nosotros ahí también a partir del movimiento pedagógico siempre venía una estratificación, entonces que los maestros de primaria se llaman maestros, que los de secundaria se llaman profesores y que los de la universidad también se llamaban profesores. Dentro de esa discusión dijimos todos somos maestros.
Y en esa medida, por eso es que nosotros hablamos de maestros, maestras y maestros. Entonces todos los maestras y maestros, ya fueran del nivel educativo que fueran, y de las otras organizaciones sociales y populares, entonces empezamos a hacer viajes por las escuelas del país. Después de que nos formamos en cada uno de los asuntos que te mencionaba, entonces ya cada uno se fue a su región, porque en la expedición el territorio es fundamental. Entonces la formación de maestros no es la misma en Caribe que en Occidente, porque el territorio y las condiciones son diferentes. Entonces en unos hay comunidades indígenas, en otros son urbanos, las preguntas y planteamientos de quienes viven en las ciudades son diferentes a las preguntas y planteamientos que se están haciendo los de las comunidades indígenas. En fin, entonces cada región organizó sus rutas de acuerdo al territorio en el que se iba a desarrollar los viajes. Se conforman equipos de trabajo que se llaman equipos expedicionarios para ir a esos viajes. Entonces, esa caja de herramientas que luego se llama mochila pedagógica, porque entonces en la caja de herramientas no solo va a ir los instrumentos de registro que era de que desde la investigación conocíamos, sino que también iban aquello que se requería porque había zonas de conflicto. Y entonces no era, como te decía, lo mismo viajar por el sector urbano que por el rural. Entonces empiezan a aparecer que los mapas y por dónde podemos ir, y toca ir a negociar con las comunidades. Entonces ese conocimiento del territorio, esa mochila se va llenando de cámaras, de videos, de otras formas también de registrar, de tal manera que cada región busca otras formas, además de las que se habían planteado en la caja de herramientas. Todo el país está trabajando, o sea, las rutas de las regiones son diferentes, pero todos tenemos el mismo referente, los mismos asuntos. Entonces, cada uno se realiza seminarios para ver qué se planteó frente a cada uno de los asuntos. Y se realizan varios seminarios, cada región dependiendo de sus dinámicas, entonces realiza el número de seminarios que requiera para llegar a un encuentro nacional que se realiza en una ciudad que se llama Armenia, donde se llega cada región con las producciones que ha realizado para compartirlas con los maestros expedicionarios de todas las regiones. Y allí se producen los primeros libros, que es, uno es el de viajes y registros, el otro es de cada uno de los asuntos de formación. Lo de significativos varía frente al lector, porque hay lectores que quieren conocer la expedición pedagógica y para ellos los primeros 5 libros son los fundamentales. Entonces, cada región produjo un libro sobre la expedición que realizó. Entonces, para la región, su libro es el más importante, y para los maestros de la región también el libro es el más importante. Para los expedicionarios, un libro muy importante es el de la metodología expedicionaria, porque allí cada región planteó cómo hizo la expedición, cómo la trabajó. Pero además de eso, dentro de la expedición pedagógica se dice es la producción escrita, pero también entonces estamos hablando de territorios, vamos a hacer un atlas de la pedagogía en Colombia.
Entonces empiezan a salir unos ejes de trabajo de la expedición pedagógica que tienen que ver con el atlas pedagógico, con el archivo pedagógico y con esas otras formas de ser maestro y hacer escuela. Hemos aprendido que hay otras formas de ser maestro y de hacer escuela, que la escuela no es homogénea y que los maestros vienen produciendo un saber y que en ese encuentro entre los anfitriones, que son los que están en el colegio, y los expedicionarios, que son maestros también, se produce un saber, porque no es que el expedicionario llega como un colonizador a decir y a mirar qué es lo que hacen y qué no, o como un diagnosticador o un evaluador. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido también que como nosotros hemos sido cuestionados, evaluados, desvalorizados como profesionales, entonces que los compañeros tenían una prevención frente a la expedición pedagógica porque creían que se iba en función de evaluador. Pero cuando ellos ven que es un maestro, que es un par, que es una persona con la que van a un equipo, porque son equipos expedicionarios, que son esos equipos expedicionarios que son maestros y que van a compartir con ellos, las prevenciones fueron bajando y que en ese sentido, el maestro anfitrión reconoce en el otro maestro que es un productor de saber y que con él puede juntarse para seguir trabajando. Es en el territorio en el que se construye la propuesta. Cada colectivo tiene unos referentes comunes que son los asuntos, los propósitos, pero que esos asuntos y propósitos van a ese territorio y las dinámicas allí son diferentes. Caribe, por ejemplo, tenía unas condiciones favorables porque dentro de las secretarías había maestros y organizaciones que habían hecho parte de ese movimiento pedagógico y entonces lograron un mes de licencia y en unos casos nombraron a estudiantes de la universidad que estaban haciendo la licenciatura y en otros maestros por contrato. En otros casos que era muy difícil, tocaba ir en la jornada contraria. O sea que el equipo expedicionario se dividía en las dos jornadas, unos iban en la mañana y otros en la tarde. En la expedición pedagógica se hacía lo que se llamaba una parada y es durar todo el día en un colegio o en una zona, en un sector, y otras que eran más cortas que se llama visitas, o en algunas regiones la llamaron visitas, otros la llamaban paradas más cortas, que era solo una jornada. Cuando era toda la parada todo el día, los compañeros de la jornada de la mañana iban en la tarde y viceversa, y todos estábamos en la noche. Cuando ya era una visita solo a una jornada, entonces allí ya iban los compañeros que podían ir en su jornada. O sea, fue diferente. Armenia también tuvo tiempos para
poder desplazarse porque es una zona en la que había mucho conflicto, había habido el terremoto, muchos problemas. Entonces allí tuvieron un tiempo, además porque ellos estaban reconstruyendo su memoria. Terremoto, pues ellos sentían que habían perdido su historia, su memoria, estaban muy golpeados, las escuelas que habían quedado se habían convertido en refugio. Entonces allí también las secretarías y organizaciones vieron que era una forma de ayudar a construir esa memoria pedagógica. Entonces, y también de que los estudiantes y los padres encontraran como un sentido de vida porque estaban muy golpeados. Entonces eso dependió de cada una de las regiones el trabajo. Fortalecernos, y es que en Bogotá, pues a cada ruta se le dio un nombre. Y entonces la ruta que cogía Usaquén, Barrios Unidos y Usaquén, la llamaron, una de las rutas era el viaje en tranvía hacia el sol. Y entonces se invitó a una comunidad y ellos esperaban que hubiera un tranvía que los llevara a esos colegios. O sea, ellos cuando se apuntaron a esa ruta para ir a conocer, pues entonces esperaban que llegara como un tranvía. Lo mismo en una que de la Candelaria y de la Perseverancia, que se llamaba La Chicha, la Dicha y la Palabra. Entonces, pues el compartir fue con chicha, pero pues se alcanzó para los que estaban al inicio de la sesión y los otros no. Y entonces ellos nos decían eso. Pero lo otro que es que hubo carnaval cuando se llegó a una región, carnavales, se movilizó la comunidad en relación con la expedición, o sea, no era solamente los maestros, allí expresiones artísticas de todas las formas, en algún lado carnavales, en otros foros amplios de educación, en fin, entonces fue una movilización de muchos actores y se hizo un planteamiento de que el maestro está haciendo una producción.